Vamos a empezar esta mañana con la carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo número 4. Vamos al versículo 8. Este es Pablo a los Gálatas. Y aquí Pablo describe su angustia por los Gálatas. Y él usa la imagen, una alegoría para describir su angustia. Él usa la imagen de una madre dando parto, dando a luz. Él se ve en la agonía de dar a luz, luchando por el alma de los Gálatas, porque ellos se habían desviado de la fe, se estaban desviando, se estaban volviendo de la fe, estaban tomando un camino inadecuado, estaban yéndose por medio del error, estaban separándose de la suficiencia de Cristo. Entiendan esto, por favor. Se estaban separando de la suficiencia de Cristo. Es decir, estaban separando su fe de Cristo y poniéndola en las obras. Este es el punto. Este es el punto de la carta de Pablo a los Gálatas. Es una defensa de la doctrina de la justificación por medio de la fe. Pablo se describe a él como una madre dando a luz, en el estrago de dar a luz a un bebé. Eso es lo que Pablo describe de su angustia, acerca de su angustia por los Gálatas. Pablo se ve en esta situación y les quiere recordar a los Gálatas de esta realidad. Vamos a leer el versículo 8 hasta el versículo 20. Dice, pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros que quizá en vano he trabajado por vosotros. Os ruego, hermanos, haceos como yo, dice, pues yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que anuncié el Evangelio por la primera vez, que os anuncié el Evangelio la primera vez, y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no desesperasteis ni me rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro de que de ser posible os habéis sacado los ojos y me los hubieras dado. Me he vuelto por tanto vuestro enemigo, por decirlo la verdad. Pablo pregunta. Dice, ellos os tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluiros a fin de que mostréis celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención, siempre que no solo cuando yo estoy presente con vosotros, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, ilumina el texto, Señor. Que nos sea de provecho esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. El punto que Pablo está haciendo es que ellos se estaban separando porque estaban este grupo, ¿verdad?, de personas que eran judíos, eran de descendencia judía, y estos habían creído en Jesús como el Mesías, pero ellos enseñaban como condición para ser creyentes en Cristo que la persona que no es nacida judía, es decir, los gentiles, tenían que convertirse primero
al judaísmo. Es decir, tenían que pasar por los ritos del judaísmo, entrar al judaísmo para poder como judíos entrar a Cristo. ¿Sí me explico? Entonces esto ponía la salvación como condición, ponía una condición en la salvación, que para ser salvos primero uno tiene que ser judío. Y esto es algo que no es correcto, porque lo que Pablo aquí defiende es la suficiencia del evangelio para salvar. Y la pregunta es: ¿de qué consiste el evangelio en sí? Muchos de nosotros no entendemos, no podemos articular esta pregunta. ¿De qué consiste el evangelio? ¿Cuáles son las buenas nuevas que promulgamos, que promovemos? ¿Qué es lo que tenemos que ofrecer al mundo? Que el Hijo de Dios ha venido a esta tierra y vino a salvar pecadores. ¿Verdad? Eso es lo que acabamos de cantar en el himno que cantamos. Cuando piensan en el amor que a Jesús mandó a la tierra a salvar. ¿Verdad? Dice el himno. Cuando piensan en el amor que mandó al Jesús, a este Jesús a la tierra a salvar. ¿Verdad? Esto es lo que consiste el evangelio. Que Dios mandó a su Hijo unigénito. Porque de tal manera, dice la palabra, ha amado Dios al mundo, que dio, que entregó a su Hijo unigénito, al perfecto, al que es el único de su clase. Es lo que la palabra unigenitus quiere decir, a su Hijo unigénito, al monogenes, en el griego monogenes, un solo género, que quiere decir Él es el único de su clase. Lo entregó a Él para que aquel que en Él cree, dice la palabra, no se pierda, mas tenga la vida eterna. No dice ahí, para que aquel que en Él se bautiza, para aquel que en Él guarda la ley, no se pierda, mas tenga la vida eterna. No dice eso, dice la fe. Creer es el punto. Este es el punto principal. Esta es la doctrina esencial. Decía Martín Lutero, la doctrina en la cual la iglesia está firme o caerá, la justificación por medio de la fe. Eso es lo que Pablo le consterna, eso es lo que Pablo le preocupa. Es por este entendimiento, por esta doctrina que Pablo está contendiendo, como se describe como una madre dando a luz, ¿verdad? Sufriendo los dolores de parto. Esto era lo que a Pablo le atormentaba, el pensar que estos gálatas estaban abandonando la suficiencia de Cristo y estaban adoptando estas doctrinas de demonios. Ustedes tienen que entender que lo que Pablo aquí dice es firme y es importante. Todo lo que oscurece, todo lo que se interpone entre el evangelio y el creyente no es de Cristo y es un obstáculo, es una piedra de tropiezo y cae bajo la maldición apostólica. Cuando Pablo le dice a los gálatas que si alguien viene con un evangelio adulterado, un evangelio diferente al que él predicó a ellos, que esa persona, ese individuo, ese ente, sea maldito, dice Pablo. Estas son palabras mayores. Pablo no mensa sus palabras para describir la importancia de la doctrina de la justificación por medio de la fe, ¿verdad? Esto nos indica, es una doctrina gloriosa porque nos enseña que lo que necesitamos, que lo único que necesitamos para tener paz con Dios, para estar bien con Dios, es la fe en Cristo Jesús. Esto es lo que la doctrina de la justificación por medio de la fe en Cristo nos enseña. Es una doctrina, la doctrina más preciosa del Evangelio de los cristianos. Cristo vino a salvar pecadores, no a personas pías, no a aquellos que se dan de pecho todos los domingos, ¿verdad? Que es que nos damos baños de pureza. No, Cristo vino a pecadores, es que Él se especializa en salvar. Él vino a salvar pecadores de la ira de Dios. Esto es lo que tenemos que entender, que es la ira de Dios lo que nos viene, lo que está en contra de nosotros, porque hemos pecado en contra de un Dios que es santo, de un Dios que es bueno. Y nosotros tenemos que entender que nosotros no somos buenos, pero somos constituidos bajo la ley. Esta ley a la cual ellos querían aferrarse es la misma ley que nos condena, porque es una ley perfecta. La ley de Dios es perfecta, es moralmente perfecta,
nosotros no somos moralmente perfectos, somos deficientes. No podemos satisfacer el estándar de Dios, el estandarte, el baluarte, la ley de Dios. Y este es el problema que existe en el hombre. Este es el problema que todo hombre enfrenta. Esta es la realidad que nos agobia. Esta es nuestra realidad. Todos hemos quebrantado la ley y bajo esta condenación, bajo la ley estamos. La ley nos condena, pero Cristo nos justifica. ¿Qué es lo que quiere decir justificar? Nos hace justos delante de Dios. Acabamos de cantarnos sobre el glorioso intercambio. Oh, cuán gran misterio que por gracia salvo soy, dice el himno, dice la canción, no. Aleluya, glorioso intercambio. Oh, cuán gran misterio que por gracia salvo soy. ¿Verdad? ¿Qué bendición más grande es esta? Por gracia, por medio de la fe. ¿Cómo se obtiene esta justificación? Digo, yo hermano, yo quiero ser salvo, yo quiero estar bien con Dios, yo quiero tener seguridad que cuando yo muera voy a entrar a este paraíso, voy a entrar a la gloria de Dios. ¿Cómo puedo yo saber esto? ¿Cómo puedo yo estar bien con Dios? La palabra de Dios nos dice que todo el que cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados, obtendrá este perdón, obtendrá esta salvación. Esta es la doctrina apostólica. Dice Pablo, Dios justifica al hombre por medio de la fe. La fe es el instrumento vital, es el medio que Dios usa para justificar, para dispensar. Escuchen bien, es el instrumento que Dios usa, la fe es el instrumento que Dios usa para dispensar la gracia. ¿Qué es la gracia, mis hermanos? ¿Qué significa esto? Gracia, por definición, es cuando recibimos, es algo que no nos merecemos. La gracia, por definición, es recibir algo que no nos merecemos. Así es que el requisito, escuchen bien, para la gracia es no merecerla. Todos calificamos para este requisito, ¿no? El requisito para la gracia es no merecerla. No poder merecerla. Es por eso que la causa es la gracia de Dios. Es cuando Dios nos da lo que, en lugar de darnos lo que nos merecemos, nos da lo que no nos merecemos. Este es el concepto de la gracia. Esto es lo que la palabra charis quiere decir en el griego original. La gracia es cuando Dios nos da. Es un acto de divinidad. Es un acto divino. Es cuando Dios, habiendo observado nuestra vida, nos juzga y estando revestidos, cubiertos por medio de la fe en Cristo, Dios nos declara justos. Nos declara como si nunca hubiésemos pecado. Qué bendición más grande es esa, que el juez diga, este es mío, este está bien, este está limpio, nunca ha pecado. Que el juez diga eso, qué bendición más grande, ¿no? Le hace uno de las hermanas. Qué bueno, ¿no? Porque yo estoy pesada, ¿verdad? Estoy pesado. Y es bueno entender cuál es nuestra condición delante de Dios, ¿verdad? Pero la razón por la cual al escuchar esto nos estamos brincando de gusto aquí en los pasillos es porque nuestra naturaleza humana nos sirve de piedra de tropiezo, porque somos criaturas del hábito. Nos acostumbramos a todo, nos acostumbramos a lo bueno y perdemos el asombro. Estamos acostumbrados a la gracia de Dios que todos los días nos da gracia, ¿verdad? Y nos sorprendemos cuando pasa algo terrible, ¿verdad? Cuando vemos una catástrofe tomar lugar en el mundo, nos sorprendemos y decimos, ¿puedes creer que sucedió esto y esto y lo otro? ¿Verdad? Nos parece algo increíble cuando Dios nos da lo que nos merecemos, lo que debería ser lo común en esta tierra. Dios, cada día que pasa, que no nos cae un rayo, que no explote el volcán, que no nos cae un maremoto, cada día que pasa y no sucede nada de esto, es por la gracia de Dios.
Pero cuando Dios permite que estas cosas sucedan, nos sorprendemos. Nos sorprenden porque no son comunes. Llamamos estos hechos sobrenaturales, hechos extraordinarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la gracia de Dios. Entonces, es importante que entendamos. Entonces, aquí Pablo lo que está haciendo, le está defendiendo. Está angustiado porque los Gálatas se están moviendo de la gracia de Cristo. Se están desviando. Dice Pablo, a menos que haya trabajado en vano por ustedes. Eso es un pensamiento muy triste. Que se diga de nosotros en las Escrituras que hemos sido nada más que una pérdida de tiempo, ¿verdad? Nadie quiere estar en esa categoría. Estamos seguros que ninguno de los que están escuchando este mensaje quieren estar en esta categoría, la categoría de lo que llamamos una pérdida de tiempo, ¿verdad? Algo que es en vano, ¿verdad? Un desperdicio. Esto es lo que Pablo está diciendo. Temo que he trabajado en vano. ¿Por qué es esto? Está aquí Pablo enseñando que puede uno perder la gracia. No es esto lo que Pablo está enseñando. Lo que Pablo, aquí la intención clara de Pablo es exhortarles a ellos a que sigan firmes en la fe, en lo que ya ha sido establecido. Esta es la exhortación divina. Esto es lo que Pablo está haciendo. Y es algo importante de entender que la Biblia enseña que hay quienes que creen una vez, que en algún momento creen y se apartan de la fe. Y no es que perdieron la salvación, es simplemente que nunca creyeron de manera verdadera. Qué tristeza es pensar que hay quienes creen y se apartan de la verdad. Esto es algo muy triste. Es nuestro deber de cuidar nuestra alma, que no seamos contados con aquellos que se apartan de la verdad, con aquellos que estuvieron con nosotros y salieron de nosotros. Es importante que entendamos que la Biblia claramente expresa que existen individuos que caminaron un tiempo con nosotros y se apartaron de nosotros, y la razón por la cual dice la Biblia que se apartaron de nosotros era porque no eran nuestros, no eran de nosotros. Lo cual la Biblia enseña entonces por consecuencia, por implicación, que la prueba suprema de nuestra salvación es que seguimos firmes en la batalla. Lo que demuestra que sí somos de Él es que seguimos y perseveramos, porque es lo que el Espíritu de Dios produce en nosotros, es la perseverancia, ¿verdad? Así es que si la persona se aparta, como dice Juan, es un indicativo que la gracia de Dios no está obrando en ella, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado que no nos apartemos de la verdad, porque cuando uno de los primeros pasos que damos para apartarnos de la gracia de Dios es cuando empezamos a ponerle atención a doctrinas falsas. Esto puede ser uno de los primeros pasos hacia nuestra destrucción. Empieza por ponerle atención a las cosas que no son de Dios, a doctrinas falsas, doctrinas de demonios, falsos profetas, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado qué es lo que permitimos que entre en nuestros oídos, que entre en nuestro pensamiento. Es por eso que Pablo les exhorta a los Gálatas a permanecer firmes en la fe. Dice en el versículo 12, dice Pablo, os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Esto se refiere a la libertad que Pablo dice que tenemos en Cristo. Él como creyente, siendo judío, disfrutaba de la libertad que existe en Cristo. Es lo que Pablo dice, haceos como yo. Dice, firme, permaneced firmes en la fe.
Pablo ya usó a Pedro como ejemplo de uno un hombre que está entre dos caminos, como aquellos que titubean, ¿no? Pablo usa a Pedro como aquellos que titubean, que se dejan abrumar por el hombre. Dice Pablo, sean como yo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Sean firmes, permanezcan firmes en la fe. No dejen que nadie los haga titubear, los haga tambalear. Dice, yo me he hecho como ustedes, dice, pero ustedes no me han sido agravio, dice. Es decir, el ser como ustedes no me ha hecho daño a mí. Pablo se refiere a la libertad que él tenía como cristiano. Podía disfrutar con ellos de las comidas que ellos comían, de todas esas cosas. Y él sabía que dando gracias a Dios, él no pecaba en contra de Dios. Dice el versículo 10, observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros que quizás en vano he trabajado por vosotros. ¿Verdad? Ellos estaban guardando las festividades judías, las observaban y porque les enseñaban que esta era la manera de permanecer en la gracia de Dios. Lo que Pablo está diciendo, no, ustedes no necesitan eso, ustedes lo tienen todo en la fe en Cristo, si creen en Cristo tienen salvación, tienen el perdón, permanecen en Dios y en Cristo. Pablo está abogando por la suficiencia de la fe. Eso es lo que quiero que entendamos. La fe es más que suficiente. El justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios. ¿La fe en qué? En Cristo. En Cristo Jesús. Cristo es lo que importa. Lo que Él hizo, su obra redentora. Cuando usted se sienta abrumado por las acusaciones del enemigo, acuérdese de que hubo uno que sufrió y llevó su pecado en ese Calvario, pagó el precio y resucitó de entre los muertos. Este es el pensamiento que conforta. Esto es lo que trae paz al hecho de muerte de una persona que está a punto de morir. La persona que está a punto de morir no se acuerda de todos los placeres que tuvo, ni de todas las cosas que se divirtió. Estas cosas nos visitan es para atormentarnos y acusarnos. Pero la persona que está en su lecho de muerte se acuerda de que el dulce Hijo de Dios sufrió por nosotros, llevó esos pecados, los cargó en esa cruz y que los removió de nosotros. Y Él lo hizo y por medio de la fe en Él, esto nos es dado a nosotros como si nosotros lo hubiésemos hecho. Nos es acreditado en nuestra cuenta. Esto es lo que conforma, lo que consuela el alma de un convaleciente. La suficiencia de Cristo, que el Hijo de Dios murió por nuestros pecados. Y es lo que Pablo está diciendo, que debemos de recordar y permanecer firmes. Por eso dice, quisiera estar presente, dice Pablo, presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Dice Pablo, estoy perplejo, estoy atónito de ver cómo están cambiando la suficiencia de Cristo, la gracia, por obras, ¿verdad? Cómo están cambiando lo que Dios les ofrece por medio de la fe y decir, no, eso para nosotros no funciona. Nosotros queremos ganarnos la salvación por nosotros mismos. Es la arrogancia del hombre. Es lo que estamos diciendo cuando esos que llegan a tocarnos la puerta con panfletos y nos dicen que son los testigos de Dios, que nos llegan a decir que tenemos que ganarnos la salvación por medio de nuestras obras. Esa es la religión que nos esclaviza, pero son buenos para engañar, ¿verdad? Y nos engañan con su falsa piedad y con palabras elocuentes, ¿verdad? Y nos esclavizan. Esto es lo que Pablo les hubiese dicho a ellos. Son personas que llegan con buenas intenciones, pero simplemente, como alguien dijo, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, ¿verdad? Esto es lo que Pablo está diciendo. Dice, decidme lo que deseáis, dice, versículo 21. ¿Deseáis estar bajo la ley? Pregunta Pablo. No. ¿Acaso no están condenados por la ley? Dice Pablo, versículo 21. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos,
uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría. La alegoría a la cual Pablo se refiere, esta es una ilustración. Esto es una ilustración y él está a punto de usar a los hijos de Abraham. Sabemos quiénes son, ¿no? A Isaac y a Ismael. Isaac era el hijo de la esposa de Abraham, el hijo legítimo de Abraham, el hijo de la promesa dada por Dios por medio de la fe. Y Ismael era el hijo de la obra de Abraham, de la carnalidad de Abraham. Eso es lo que Abraham había producido por medio de su intento. ¿Cuál fue el intento de Abraham? El intento de Abraham fue haber traído a la realidad lo que Dios le había prometido. ¿Sí me explico? Este es el intento del hombre, es el intento de Abraham para ayudarle a Dios, como nosotros, aquellos que tenemos buenas intenciones, queremos hacer, ¿no? Entonces dice Pablo, versículo 24, esto contiene una alegoría, es decir, una ilustración. Pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Porque ella está en esclavitud con sus hijos, pero la Jerusalén de arriba es libre, esta es nuestra madre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, la que no concebís, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa, pero así como entonces él nació según la carne, persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera la sierva a su hijo y a su hijo, pues el hijo de la sierva no era heredero con él, el hijo de la libre. ¿Verdad que la razón por la cual Ismael fue desechado es porque no era hijo legítimo de la esposa legítima? Y es lo que Pablo está diciendo, que todo aquel que rechaza la fe es un hijo ilegítimo. Saben que está tratando, como toda la descendencia de Ismael. Ismael era el hijo de la esclava, por consecuencia Ismael era esclavo. Y sus hijos por descendencia nacían esclavos. La esclavitud aquí simboliza, escuchen bien, la esclavitud aquí simboliza el pecado, la esclavitud del pecado. Lo que Pablo está diciendo es, ustedes que quieren vivir por la fe, se convierten en esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque la ley es perfecta. Ustedes que quieren vivir por medio de la ley, se convierten en esclavos como Ismael, rechazados. ¿Por qué? Se están adhiriendo a algo que no es capaz de salvarles. Y como igual los descendientes de Isaac son los descendientes de la promesa, de la misma manera, aquellos que creen en Dios se identifican como hijos, como resultado, como herederos de la promesa. Esto es lo que Pablo está diciendo. Es locura abandonar el pacto de la fe y adherirnos a la ley como medio de nuestra salvación. Esto es lo que Pablo está enseñando. Es como locura, ¿verdad? Es como que si nos dijeran, ¿de quién quiere ser heredero? ¿Quiere ser heredero de Isaac o de Ismael? ¿Verdad? La respuesta es lógica. Uno dirá, no, pues yo quiero ser heredero con Isaac, ¿verdad? Porque Isaac es el hijo de la promesa. Yo no quiero ser heredero con Ismael y ser esclavo. Esto es lo que Pablo está enseñando. Es muy elocuente, es muy importante. Espero que nos haya quedado claro aquí, en este punto, por lo menos, que lo que importa es la fe en Cristo. Y que todo el que cree en Cristo es heredero de la promesa, junto con Isaac.
tenemos esa herencia tan preciosa, ¿no? ¿Qué herencia más grande? La fe. Nos podemos identificar, como dice ese himno tan viejo que aprendimos de niños. Padre Abraham tiene muchos hijos, Padre Abraham, tú eres uno, yo también, entonces adoremos al Señor, ¿verdad? Padre Abraham tiene muchos hijos, Padre Abraham, tú eres uno, yo también. ¿Verdad? Es algo que nos enseñó. Fue uno de los primeros signos que aprendí de niño, ¿verdad? Qué bendición más grande es esta. Podernos contar como herederos, descendientes de Abraham, por medio de la promesa de la fe. Vamos a continuar la semana que sigue, analizando la analogía de Pablo, la ilustración de Pablo. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga.